En este video vamos a hablar acerca de las fracciones, la clasificación de las fracciones y de las operaciones de multiplicación y división de las mismas. Dado que existe un mayor número de números racionales que de enteros y que además las fracciones en cualquier tema de matemáticas se van involucradas, vamos a aclararlo y vamos a verlo desde las bases, desde lo que vienen siendo las raíces. Bien, primero vamos a entender los conceptos. Una fracción me está representando una división. En la parte de arriba está colocado el numerador y en la parte de abajo está colocado el denominador. El numerador representa el dividendo de la división y el denominador representa el divisor de la misma división. Les recuerdo que en una división tenemos los siguientes elementos: dividendo dentro de la galera y el divisor fuera de la galera. Esto no es casita, en matemáticas se le conoce como galera. De tal forma que si yo tengo que encontrar el número decimal de una fracción, tengo que dividir y debo de poner el numerador adentro de la galera y el denominador afuera de la galera. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de las fracciones, tenemos que las fracciones yo las divido en dos, en decimales y en comunes. Aunque también haría falta ver lo que vienen siendo las fracciones periódicas infinitas, periódicas puras y mixtas. Pero eso sería en otra ocasión. En esto vamos a ver primero las fracciones decimales, que son aquellas que tienen como denominador cualquier 10 o potencia de 10. Como en este caso tengo un décimo, que viene siendo denominador 10. Un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo y así sucesivamente, y que de hecho también al convertirlos en números decimales es como reciben el nombre, de tal forma que un décimo convertido a notación decimal sería 0.1, un centésimo 0.01 y un milésimo 0.001. Si observan, tengo un 0, un espacio después del punto decimal, dos ceros, dos lugares, tres ceros, tres lugares después del punto decimal. Si yo voy a encontrar el número decimal de esta fracción, bien, lo que tengo que hacer es poner un cero que este no cuenta y contar los ceros que tengo aquí, 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces voy a ocupar 4 lugares, 1, 2, 3, y en el cuarto lugar pongo el número que tengo en la parte de arriba. Para el número decimal de esta expresión tendríamos este 0 y 6 ceros o 6 lugares. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto lugar pongo el valor. ¿Qué pasa si tengo 2 o 3 cifras como numerador? Por ejemplo, el 123 y abajo tengo este número. Bien, para convertirlo en número decimal tendría 0. Cuento los lugares, que son 5 lugares, y voy a tener 5 lugares aquí. Pongo 1, 2, y dado que tengo 3 números, pongo estos números y tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Esto se leería 123 y tengo que son 100 milésimos, dado que abajo tengo al 100.000. Y bueno, estas son las fracciones decimales y cómo se convierten a número decimal y cómo reciben el nombre. La otra clasificación son las fracciones comunes. Las fracciones comunes se dividen en propias, impropias, y de las impropias surgirían las mixtas, que sería otra clasificación que surgen precisamente de las impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es más grande que el denominador. Perdón, es más pequeño que el denominador. ¿Sí? 4 séptimos, 4 es más pequeño que 7, entonces las fracciones propias, el numerador es más pequeño que el denominador. Yo le denominé las patonas, porque esta parte es más grande que la de arriba. 3 octavos, 1 noveno, 2 quintos, la parte de arriba, que es el numerador, es más pequeña que la parte de abajo. Por eso les puse patones. Las fracciones comunes impropias les puse cabezonas, porque la parte de arriba, que es el numerador, es más grande que el denominador. Como en este caso, 7 tercios, 8 quintos, 9 medios. El numerador es más grande que el denominador. Por eso le denominé las cabezonas. Y una vez que una fracción impropia la quiero convertir o le quiero sacar enteros, se convierte en las mixtas. En el caso de 7 tercios, les recuerdo que siguiendo el mismo esquema que habíamos manejado aquí,
el 7 debe de ir dentro de la galera y el 3 debe de ir afuera. Si yo divido, entonces tengo que me toca a 2 enteros y sobra 1. Entonces esto es equivalente a 2 enteros con 1/3. La parte que es el cociente se pone como parte entera, el residuo se pone como numerador y el divisor se convierte en el denominador. Bien, de esta forma convertimos las fracciones a números decimales y las fracciones mixtas las sacamos de las fracciones impropias. Una vez que entendemos cuáles son las fracciones propias, impropias y decimales, vamos a realizar operaciones con las fracciones. Lo primero que voy a hacer es aplicar la multiplicación de fracciones. Por ahí, en un chiste, un comediante pide a su pareja que le ayude a su hijo a realizar una multiplicación de fracciones. Y el papá le pregunta, a ver, mijo, ¿te enseñaron directo o cruzado? ¿Cómo se hace? El niño pues no supo responder. Aquí tenemos la respuesta. La multiplicación de las fracciones se hace de forma directa, es decir, se multiplica el numerador por numerador, el denominador por el denominador. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar 4/3 por 2/5, se multiplicaría 4 por 2 y quedaría en la parte de abajo, numerador por numerador. Y en la parte de abajo, en la parte de arriba quedaría 4 por 2. Y en la parte de abajo quedaría 3 por 5. Esto que estoy anotando se le conoce en matemáticas como el algoritmo. ¿Sí? ¿Cómo se realiza? Esto se tiene que hacer de forma mental. Con la práctica hay que ir dejando a un lado esto y hacerlo de forma mental. Multiplico 4 por 2, 8. 3 por 5, 15. Observo la fracción. La fracción debe de ser llevada a la mínima expresión. En este caso, 8 quinceavos no se puede simplificar. Ya está escrito en su mínima expresión. ¿Por qué? Porque si observo, el 8 tiene mitad exacta, pero el 15 no. El 15 tiene tercera, pero el 8 no. Para poder saber cómo simplificar una fracción, es necesario tener presente los criterios de divisibilidad. Es decir, cuando un número tiene mitad, tercera, quinta, séptima. Para eso nos sirven los criterios de divisibilidad. ¿Y por qué es necesario llevar a la mínima expresión las fracciones? Simple y sencillamente para realizar un examen de opción múltiple, como opción múltiple no te va a venir el resultado parcial, va a venir el resultado final, la expresión mínima. Bien, continuamos con la multiplicación. Sí, otro ejemplo de la multiplicación. 2 quintos, vamos a cambiarle 2 sextos por, vamos a poner 7 octavos. Acuérdate, de forma directa, numerador por numerador, 2 por 7, denominador por denominador, 6 por 8. 2 por 7 son 14, 6 por 8 nos dan 48. Aquí nos damos cuenta que ambos tienen mitad porque terminan en número par. Al sacarle mitad al 14 me dan 7, mitad de 48 me dan 24. 7 24avos es el resultado final, lo sé porque el 7 es un número primo y ya no se puede simplificar dado que no comparten el mismo divisor con 24 más que el 1 y quedaría de la forma igual. Entonces, multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, de forma directa. Y aquí está la respuesta para ese planteamiento. En la división se realiza de forma cruzada. En el argot matemático se le conoce como ley del sándwich, la ley del dulce, la ley del pescado. Tiene diferentes connotaciones. Vamos a hacer la división de fracciones. Voy a dividir 3 quintos entre 1 séptimo. Bien, lo hacemos de forma cruzada. Voy a multiplicar este número por este y el resultado lo voy a colocar arriba. 3 por 7. Y abajo voy a multiplicar 5 por 1 y el resultado lo pongo abajo, que va a ser 5 por 1. ¿Ok? Bien, entonces, de forma cruzada, y en esta parte es como se basan para decir que es la ley del dulce. Hay quienes le ponen un puntito y dicen, bueno, yo tengo un pescado, la ley del pescado. Da lo mismo siempre y cuando el procedimiento lo realicemos de forma correcta, es decir, de forma cruzada, productos cruzados. Multiplico 7 por 3, 21, 5 por 1, 5. Esta es una fracción impropia, porque la parte de arriba es más grande que la parte de abajo.
una cabezona. Al dividir 21 entre 5 nos da 4 enteros y nos sobran un quinto. Este es el resultado final, dado que esta no se puede simplificar porque no comparten el mismo divisor en común. Si lo planteo la misma división 3 quintos entre un séptimo, como ley del sándwich, les recuerdo que la ley del sándwich me dice que producto de extremos se van a multiplicar 3 por 7 y se va a dividir entre el producto de medios, que es 5 por 1. Y ya tenemos el mismo formato aquí. 3 por 7, 21, 5 por 1 son 5, esto me da 4 enteros con un quinto. Bien, entonces, de acuerdo a esto y a las dudas y comentarios que me han hecho, la multiplicación de fracciones la tenemos que realizar de forma directa, numerador por numerador, denominador por denominador. La división de fracciones tiene que ser en forma cruzada. Se multiplica numerador por denominador, se pone en la parte de arriba, denominador por numerador y se pone en la parte de abajo. Forma cruzada, o aplicamos la ley del sándwich y todas deben de ser llevadas a la mínima expresión. En videos posteriores vamos a sacar la suma y resta de fracciones y posteriormente potencia y raíz. Con esto ya tenemos elementos para poder resolver más temas de nivel bachillerato, nivel licenciatura, sobre fracciones y demás. Bien, les recuerdo dar like por favor aquí a este video, compartir, suscribirse por favor y activar la campanita para que sepan en qué momento subimos más videos. Vamos a estar viendo las sugerencias, pero para poder sacar los videos que me piden es necesario entender todo eso que vienen siendo las bases, todo esto para que podamos entender temas posteriores. Les agradezco y nos vemos en el siguiente video.